White Dragon, el racista de Peacemaker. En la serie lo hemos visto como un villano, uno que no amaba a su hijo y que incluso lo obligó a desvivir gente. Pero en esta segunda temporada, con Blue Dragon, creo que nos cayó mejor, ya que este no era un nazi, sino alguien que sabía que su mundo estaba mal, pero él no tenía las agallas de intervenir. Es por eso que hoy veremos su historia, su filosofía, su relevancia en los cómics y lo compararemos con su versión en la serie. Si quieres otro personaje, déjalo en los comentarios. El comentario con más likes es el que en la próxima. Augie Smith, que es un nombre en la serie, no existe en los cómics. Su verdadero nombre es William Heller y apareció por primera vez en Suicide Squad número 4 de 1987. En los cómics no es el padre de Peacemaker. William era hijo de multimillonarios, naciendo con mucho dinero, y eso lo hizo solitario y malcriado. En su niñez conoció a un niño llamado Floyd Lawton, quien en el futuro se convertiría en Deathshot. Pero un día, mientras estaba de paseo con sus padres, dieron una vuelta equivocada y quedaron en medio de una protesta. Fue un caos total y él fue el único sobreviviente. Al quedarse solo, fue adoptado por su abuelo James Heller, un nazi activo durante la Segunda Guerra Mundial, quien le enseñó toda su ideología, convirtiéndolo poco a poco en un ser racista. Tras la muerte de su abuelo, William heredó toda su fortuna y con ella empezó a financiar grupos neonazis y movimientos con las mismas creencias extremistas. Con el tiempo, tomó el alias de William Hells, convirtiéndose en un supuesto vigilante, un protector de la justicia que combatía el crimen, pero solo el de color. A cada minoría que encontraba los mataba sin piedad, mientras que a los blancos que cometían delitos los liberaba o incluso les pedía unirse a su grupo, una organización supremacista llamada Aryan Empire. Eso, por supuesto, llegó a los oídos de Amanda Waller, y al enterarse, reclutó integrantes del escuadrón suicida para detenerlo. Pero había un problema. William tenía tanto poder e influencia que si lo mataban, sus seguidores causarían un caos total. Así que Waller ideó un plan. Deathshot se disfrazaría de él, asumiendo su rol de vigilante. Mientras tanto, Capitán Boomerang aprovechó la confusión para sembrar aún más dudas sobre quién era el verdadero White Dragon. Y fue así como se organizó una competencia de disparo entre ambos. La tensión era máxima, los disparos resonaban y finalmente Deathshot ganó. En ese momento, desenmascaró a William y simuló su propia muerte. Todo para que los seguidores del White Dragon creyeran que su líder había caído y así su movimiento se disolviera para siempre. Al pasar todo eso, William fue enviado a la cárcel, donde conoció a un nuevo personaje, William Buchanan, el nuevo White Dragon. Este hombre era también un supremacista blanco, pero con una diferencia aterradora. Tenía el poder de controlar y crear fuego. Buchanan se alió con un grupo de extrema derecha, quienes le proporcionaron su traje, convirtiéndose en el primer portador de la armadura del dragón blanco. Aunque compartía los mismos ideales racistas que su predecesor, actuaba de una forma distinta. No mataba directamente a sus víctimas, solo las dejaba inmóviles, como si su fuego purificador les quitara la voluntad de seguir. Su objetivo era presentarse ante el mundo como un héroe 100% estadounidense, y lo logró. La prensa lo adoraba, lo veían como un símbolo de justicia, un patriota, pero no todos creyeron esa fachada. Hawkman y Hawkgirl empezaron a sospechar. Las acciones del supuesto héroe no cuadraban, había algo oscuro detrás de su sonrisa arrogante, así que lo investigaron a fondo y lo descubrieron todo. William Buchanan ocultaba un secreto monstruoso. Era el líder de un clan del Ku Klux Klan, una secta que seguía las ideologías del bigote chistoso. Los héroes lo desmascararon frente a toda la prensa, revelando al mundo que el héroe era en realidad un supremacista blanco. Buchanan, furioso, se defendió alegando que habían violado su identidad secreta, diciendo que eso iba en contra de su libertad de expresión, pero su máscara ya había caído. Decidido a no rendirse, juró venganza y declaró una guerra racial. Salió a las calles envuelto en fuego, enfrentándose a Hawkman, pero fue derrotado y enviado nuevamente a prisión. Sin embargo, el dragón blanco no conocía la palabra rendición. Logró escapar y en su huida se enfrentó una vez más a Hawkman, pero esta vez la justicia fue definitiva. Durante la cacería de un supervillano, Hawkman lo alcanzó y lo mató. Así terminó la historia del segundo White Dragon, consumido por el mismo fuego que él mismo desató. Luego de eso, William Heller
El primer White Dragon salió de prisión, pero lo que encontró afuera cambiaría su destino una vez más. Frente a él, una nueva armadura, similar a la anterior, pero mucho más avanzada, equipada con lanzallamas, capacidad de vuelo, una resistencia física descomunal y una computadora interna que le daba información sobre cada misión. Era el arma perfecta para un hombre sin superpoderes, pero con una mente completamente corrompida. Heller se unió a un grupo llamado el Cuarto Reich y juntos comenzaron una cacería brutal contra las familias de la Sociedad Americana de la Justicia, arrasando todo a su paso. Mujeres, niños, nadie escapaba de su furia, pero su reinado de terror terminó cuando la Sociedad de la Justicia lo enfrentó y lo derrotó, aunque, una vez más, logró escapar. Tiempo después, se unió nuevamente al Cuarto Reich, ahora liderado por el capitán nazi, y juntos atacaron las campanas de la libertad. Volando en un nuevo dragón, rugiendo entre las llamas, parecía imparable, pero entonces apareció Power Girl, quien lo enfrentó cara a cara y lo derrotó de forma aplastante, capturándolo y devolviéndolo a prisión. Ahí, Amanda Waller lo observó detenidamente, quería probar su fuerza, así que lo encerró con un prisionero negro, solo para ver qué pasaba. El resultado fue brutal. William lo atacó sin piedad, demostrando una habilidad de combate cuerpo a cuerpo impresionante. Amanda, fría y calculadora, sonrió. Perfecto para el escuadrón suicida, pero cuando lo reclutó y se presentó ante él, William se abalanzó sobre ella. No soportaba que una mujer negra le diera órdenes. Sin embargo, Amanda ya lo había previsto. Presionó un botón y una descarga eléctrica recorrió todo su traje, haciéndolo caer al suelo, gritando de dolor. Su primera misión fue infiltrarse en una isla donde un virus mortal estaba a punto de liberarse en 36 horas. Debían detenerlo y eliminar a todos los involucrados. Durante la misión, destruyeron misiles antiaéreos y avanzaron sin piedad, pero uno de los soldados los traicionó. El caos estalló en la isla. White Dragon, al verse acorralado, fingió su muerte para escapar, pero Twister escuchó sus latidos. ¡Sigue vivo!, gritó. Ella insistió en que debía regresar y enfrentar sus crímenes, pero en un momento de distracción, William la asesinó sin dudarlo. Su mejor amiga, Plasticky, al ver la escena, estalló de furia, corrió hacia él y lanzó una lluvia de explosivos. Las detonaciones hicieron temblar el suelo, hasta que una de ellas abrió una grieta en su armadura. Sin perder un segundo, Plasticky introdujo un explosivo directamente dentro del traje. El cuerpo del White Dragon fue consumido por el fuego. Así terminó la vida del hombre que quiso purificar el mundo con su propio fuego. En Justice Society of America número 2 del año 2007, White Dragon regresó. Pero esta vez, nadie sabía quién estaba dentro de la armadura. Su identidad era un completo misterio. De nuevo, se unió a los miembros del Cuarto Reich, pero ahora con un nuevo traje y un dragón aún más imponente, preparado para sembrar el caos. Su primer movimiento fue devastador. Dejó bombas dentro de la base de la Sociedad de la Justicia, provocando una explosión que mató a Alan Scott, el primer Linterna Verde. El ataque no terminó ahí. White Dragon irrumpió en la base, enfrentándose directamente a Ray, a quien asesinó sin piedad. Después, utilizó la oscuridad misma como su aliada, envolviendo todo a su alrededor, ahogando a Aquaman y matando a Hal Jordan, tomando el control total del planeta. El mundo entero cayó bajo la sombra del Cuarto Reich, pero en medio de esa oscuridad, un grupo de héroes se levantó. Superman y Batman encabezaron la resistencia, enfrentándose al ejército del Cuarto Reich en una batalla desesperada, donde cada golpe era una lucha por el destino del mundo. En medio del combate, Mr. Terrific encontró una última oportunidad. Usando su inteligencia y la tecnología de la sociedad, envió un mensaje al pasado, advirtiendo sobre el ataque antes de que Alan Scott muriera. Gracias a eso, la historia cambió. La Sociedad de la Justicia logró detener al Cuarto Reich antes de la tragedia, capturando a White Dragon y a sus aliados, enviándolos finalmente a prisión. El tiempo había sido reescrito, pero la amenaza de White Dragon seguía viva, esperando su momento para volver a volar entre las sombras. White Dragon posee una creencia enfermiza, el privilegio de ser blanco. Para él, la raza blanca representa la pureza absoluta, la perfección humana, mientras que todas las demás razas son impuras, inferiores, indignas de compartir su mundo. Su filosofía, heredada del pensamiento nazi, lo lleva a justificar cualquier atrocidad, siempre que provenga de alguien blanco.
Lo hemos visto claramente. Cuando mata o inmoviliza a las minorías, lo hace sin dudar, pero cuando se enfrenta a un criminal blanco, lo libera o incluso lo invita a unirse a su causa. Ahí está su doble vara, su hipocresía. White Dragon no juzga las acciones, juzga la piel. Su visión del mundo lo posiciona como un supuesto héroe por y para Estados Unidos, queriendo ser el símbolo viviente de la supremacía blanca. Y lo más perverso de todo, logra disfrazar ese odio bajo el manto del heroísmo, aprovechando la atención de la prensa. Cuando las cámaras están cerca, actúa, sonríe, salva, porque para él no se trata de justicia, ni de proteger a los inocentes. Se trata de difundir sus ideas racistas, de imponer su visión enferma del mundo. Su guerra no es física, es moral, social y psicológica, convencido de que el hombre blanco debe alzarse por encima de todos los demás, solo por su color de piel. El primer White Dragon que utilizó el traje poseía potencia, fuerza, resistencia y la capacidad de controlar el fuego, convirtiéndolo en una amenaza tanto física como simbólica. Por otro lado, William Heller, el primer portador original, no tenía poderes. Su traje estaba potenciado con guanteletes, botas propulsoras y un jetpack, lo que le permitía luchar mano a mano con superhumanos. Ambos compartían algo en común, una habilidad de combate impresionante. Incluso Amanda Waller elogió su técnica y disciplina al pelear. En la serie, vimos que White Dragon llevaba guanteletes con propulsores de energía, los mismos que utilizó al intentar matar a Peacemaker. Además, su traje, aunque poderoso, posee aberturas estratégicas que pueden ser explotadas, algo que Vigilante menciona directamente. Un símbolo de poder y odio, un monstruo vestido de héroe. Han existido 3 personas que han usado el nombre de White Dragon. El primero fue William Heller, que no tenía el traje como tal. El segundo fue William Buchanan, quien utilizó el traje característico que vimos en la serie. Pero hay un tercero. Sí, un chino que peleó por su patria contra soldados japoneses, aunque este nunca utilizó el traje de White Dragon. Su mayor participación en los cómics fue en las épocas antiguas, porque no hemos tenido una aparición en los Nuevos 52, Rebirth o Infinite Frontier. En la serie es padre de Peacemaker, y no se le dejó solo como un villano, sino que se profundizó más en sus acciones, su filosofía y cómo llevó a Peacemaker a convertirse en un asesino. Y eso no ocurre en los cómics, pero James Gunn lo manejó increíblemente bien, especialmente en la interacción entre Augie y Chris. En la serie, White Dragon posee un armario cuántico, donde guarda su traje y los cascos de Chris. Encontraron este portal cuando mataron a un extraterrestre, y fue Chris quien logró hacerlo funcionar. En los cómics, William Buchanan obtiene sus poderes a través de una Meta Bomb, que desencadenó genes metahumanos en humanos. En los cómics, White Dragon es tomado como un antagonista ideológico, centrado en la ideología supremacista blanca y es una amenaza para la sociedad, pero en la serie, al integrarlo como padre de Peacemaker, se convierte en un obstáculo mucho más íntimo y personal, un villano interno, uno que lo obliga a matar y a pelear contra su propio hermano. Eso permitió explorar los efectos psicológicos y emocionales de Chris, algo que se profundizó aún más en la segunda temporada. Además, James Gunn mezcló elementos distintos, el verdadero padre de Chris en los cómics y el de White Dragon, uniendo que ambos son neonazis, y así creó a Augie Smith, dándole una relación de padre-hijo con mucha más profundidad. Sabía que no podías hacerlo, marica, porque yo te controlo, y aunque te mate o no, tú nunca podrás alejarte de mí. Pero lo que sí me dolió fue la muerte de Blue Dragon, porque este no era un supremacista, sino un hombre que conocía su sociedad, que sabía lo que estaba mal, pero aún así no tenía el valor de intervenir. Su familia podría salir lastimada, y en esta dimensión, él amaba a sus hijos. Se concentraba más en las amenazas como monstruos, y no quería que lo llamaran nazi, hasta que Vigilante lo mató. Que cuando llegué... En ese instante, solo podemos ver la habilidad de escritura y dirección de James Gunn para hacernos empatizar con un personaje en tan poco tiempo. Y por un momento, despreciar a un personaje que siempre hemos amado como Vigilante. Ya que terminó esta serie, debo decirlo. James Gunn es el indicado para llevar a DC. Hizo una maravilla con Superman, presentando un héroe invulnerable con el que podemos identificarnos, dándonos esperanza, no solo en la ficción, sino en nosotros mismos. Además, creó un movimiento masivo de adopción de perros y esta serie de Peacemaker. En ella pudimos ver la mejor actuación de John Cena.
DC ha nacido, y estoy seguro de que en el futuro tendremos grandes historias. Ahora solo queda esperar la serie de Lanterns, Verde y Estrella.